Bienvenidos a través de la Biblia con Les Felden, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Felden. Buenas noches, me alegra ver a todos de vuelta esta semana y les voy a pedir que se dirijan al capítulo 4 de Gálatas, donde nos quedamos en los momentos finales de nuestro último programa. Pero mientras buscan eso, me gustaría mencionar nuevamente a nuestros televidentes que este es el mes en el que nos gustaría tener una buena campaña de cartas. Escríbanos, háganos saber si están viendo el programa, si lo disfrutan. Siempre podemos aceptar críticas constructivas. Y muchos de ustedes ya han respondido y han estado preguntando sobre VCRs, libros y literatura y lo que sea. Así que sí, tenemos VCRs disponibles que van hasta Génesis 1:1 cuando comenzamos hace casi un año. Y puedes obtenerlos en 3 tamaños diferentes. Puedes tener uno de 2 horas que podemos enviarte por $10 y nosotros cubrimos el envío. Podemos tener una cinta de 4 horas que costaría $15, y luego tenemos una de 6 horas que creemos que es con mucho la mejor, y eso es por $20, que incluiría 12 programas. Y recuerden que mientras grabamos un miércoles por la tarde, una vez al mes grabamos 4 programas, cada uno de media hora de duración, y como probablemente ya han notado aquellos de ustedes que han estado viendo, tomamos un descanso para el café después de cada programa de media hora hasta tener un total de 2 horas. Pero pueden tener todo esto junto en una cinta. Y como un joven llamó la otra noche y le dije lo que teníamos, él dijo, mándame los 4, y tuvimos el cheque por $80 en el correo al día siguiente. Así que eso es lo que apreciamos y sentimos que solo hará una buena biblioteca de estudio. Así que no tenemos libros. No he tenido tiempo para hacer eso. No sé dónde encontraría tiempo, pero he tenido varios que preguntan si he escrito algún libro o algo, y solo tendré que ser honesto en que no hemos llegado tan lejos. Como trato de hacer saber a la gente, soy ganadero a tiempo completo. Todo esto que hacemos por el Señor es en nuestro tiempo libre, y recuerden que vamos casi todas las noches de la semana, además de estas tardes para la televisión. Y luego, bastante gente ha llamado y preguntado si estoy casado y si no tengo esposa. Y he dicho, bueno, por supuesto que tengo una buena esposa. Ella está en el programa cada vez. Y ellos dijeron, bueno, señálala. Así que voy a hacer que la cámara enfoque a mi esposa Iris por solo unos segundos. Y ella ha sido mi compañera de ayuda durante casi 39 años. Y creo que puedo decir honestamente que a lo largo de los años he fallado muy pocas veces al día. Agradecer al Señor por el día en que nuestros caminos se cruzaron. Eso es todo por los anuncios. Ahora tenemos que entrar directamente al libro porque el tiempo es precioso y estos 28 minutos parecen pasar muy rápido, al menos para mí. Así que si estás en Gálatas capítulo 4, recordando que en nuestro último programa cubrimos la alegoría de que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Ismael, que por supuesto fue resultado de la energía de la carne. Dios nunca le dijo a Abraham que tuviera un hijo con la esclava egipcia, Agar, pero Isaac fue el hijo de la promesa, y así todo eso fue realmente establecido, como he dicho tan a menudo, todo en el Antiguo Testamento fue para nuestro aprendizaje. Y aquí hay un buen ejemplo, que así como Ismael era un hijo de la carne, mientras que Isaac era un hijo de la promesa, Pablo viene aquí en Gálatas y usa la alegoría de que Ismael representaba la ley, que era carnal, y ahí es donde espero algo de resistencia, mientras que Isaac, el hijo de la promesa, es indicativo de la era de la gracia, la misma gracia de Dios basada en todas las promesas que Él formaría un plan de redención. Así que ahora, si quieres repasar tu memoria o refrescar tu memoria, regresa a Gálatas capítulo 4, versículo 30. Y recuerda lo que decía en Génesis, y Pablo lo está citando, Gálatas 4, versículo 30. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, que por supuesto eran Agar e Ismael,
porque el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la mujer libre. Así que, hermanos, nosotros, y por supuesto Pablo está escribiendo a los creyentes gentiles allá en Galacia, que estaban siendo asediados por judaizantes, que decían que no podían ser salvos a menos que también cumplieran la ley. Y por supuesto, Pablo grita ante eso, que no podemos traer el legalismo a la gracia. Y así, esta es la razón de la alegoría, que así como Ismael tuvo que dejar toda el área. En otras palabras, señalé que Dios no le dice a Abraham, bueno, construye una pequeña tienda separada al lado para que pueda estar cerca. Pero ¿qué hace? Dice, échalo fuera, mándalo al desierto para que no haya contacto entre Isaac e Ismael. Y por supuesto, la lección es que esto es lo que tenemos que hacer con la ley y con el legalismo en todas sus formas horribles. Tenemos que estar totalmente separados de ello. Tenemos que echarlo fuera. Y luego, si recuerdas, uno de mis comentarios finales fue, porque después de todo, la ley era carnal, era débil, y eso no será fácil de aceptar para muchas personas, porque sabemos que la ley es espiritual, es perfecta, es santa, pero eso es desde el punto de vista de Dios. Desde el lado del hombre, la ley es lo que acabo de decir. Ahora regresa en este mismo capítulo 4 y te mostraré en las Escrituras de qué estoy hablando. En Gálatas capítulo 4, versículo 9, donde Pablo escribe a estos creyentes galatianos, gentiles, recuerda, ahora salvos por gracia. Pero estaban siendo tentados a volver bajo la ley. Pero ahora Pablo escribe, después de que han conocido a Dios, o más bien son conocidos por Dios, cómo vuelven otra vez a los débiles y miserables elementos en los que desean estar de nuevo en esclavitud. ¿De qué está hablando? De la ley. ¿Ves? Ahora regresa un poco más a Romanos capítulo 8 y verás que el apóstol dice prácticamente lo mismo en este tremendamente importante capítulo 8 de Romanos, y baja al versículo 2 y 3. Romanos 8, versículos 2 y 3, donde escribe, y siempre recuerda por inspiración, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿suena eso como algo muy hermoso? La ley del pecado y de la muerte. Ese era el sistema mosaico. Ahora mira el siguiente versículo. Porque lo que la ley no pudo hacer al estar debilitada por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa y por el pecado condenó el pecado en la carne. Ahora eso es solo para mostrar que las Escrituras nos dicen que cuando se trataba de la ley, desde el punto de vista del hombre, era débil, era miserable. Y ahora déjame mostrarte otra Escritura donde Pedro incluso lo llama lo que realmente era, y eso estaría en Hechos capítulo 15. Porque temo que alguien podría decir, bueno, eso es Pablo. Y es triste decirlo, hay muchas personas que no les gustan los escritos de Pablo. Incluso he oído a hombres en el púlpito sagrado, casi sienten que las cartas de Pablo no deberían estar en nuestra Biblia. Y he tenido personas en mi clase que han oído decir directamente que no pueden entender por qué las cartas de Pablo están en nuestra Biblia. Pero escucha, son las epístolas de Pablo las que son la base fundamental de nuestra fe cristiana. Hechos capítulo 15, y aquí el contexto, por supuesto, si tuviéramos tiempo me gustaría poder enseñar todo el capítulo, pero no lo tenemos. Pero ves, Pablo ha estado allí en Antioquía, al norte de la actual Beirut, allí en la esquina del mar Mediterráneo, y ha estado ministrando a los gentiles. Recuerda, fue en Antioquía donde primero los llamaron cristianos, y cuando los creyentes judíos en Jerusalén se enteraron de que se estaban incorporando gentiles a una relación con su Dios, se alteraron, ¿verdad? Y así envían hombres desde Jerusalén hasta Antioquía para investigar y ver si esto es realmente cierto. ¿Quieres decirme que este judío, Pablo,
está permitiendo que los gentiles afirmen que están salvados sin convertirse en prosélitos del judaísmo. Ahora, si dudas de mí, todo lo que tienes que hacer es leer el primer versículo. Y ciertos hombres que bajaron de Judea, es decir, Jerusalén, enseñaron a los hermanos, es decir, a los creyentes allí en Antioquía, y dijeron, excepto que sean circuncidados según la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos. Ahora, ¿no es eso un inglés claro? Eso es lo que los creyentes judíos de Jerusalén estaban tratando de convencer a los creyentes gentiles en Antioquía. Y luego llegas al versículo 5 cuando Pablo finalmente llega a Jerusalén y lo que sucede es que lo llaman a cuentas. Quiero decir, después de todo, lo han traído como a un hereje para llevarlo a cuentas ante la iglesia allí en Jerusalén. Y mira lo que dice el versículo 5. Pero se levantaron ciertos de la secta de los fariseos que creían, estos no eran los fariseos autocomplacientes con los que estamos más familiarizados en los evangelios. Estos eran fariseos que se habían convertido en creyentes de quién era Jesús, que Él era el Cristo, pero todavía son observadores de la ley. Ellos todavía, bajo esa economía, que sí, ahora eran creyentes, pero también seguían cumpliendo la ley. Así que estos eran fariseos que creían diciendo, versículo 5 de nuevo, que era necesario circuncidarlos. ¿Quién? Los gentiles en Antioquía, circuncidarlos. Y siempre señalo, ¿cuál es la siguiente palabra? Mandar. No era solo una sugerencia. No era que los creyentes judíos dijeran, bueno, ahora tal vez ayudará a esos creyentes gentiles si cumplen la ley. No, era un mandamiento. Mira, ellos van a ser firmes. Y así, estos fariseos creyentes se enfrentan a Pablo y dicen, tienes que ordenar a esas personas que cumplan la ley de Moisés. Ha habido una gran controversia. Me gusta la imagen. La escritura no lo dice, pero me gusta la imagen de que duró casi todo el día. Un tremendo argumento entre Pablo y estos creyentes judíos en Jerusalén. Y Pablo seguía diciendo, y lo encontrarás en Gálatas capítulo 2, léelo en tu propio tiempo libre, donde Pablo lo retoma y dice, no puedes obligar a estos creyentes gentiles a seguir la ley, están bajo gracia. Pero está bien ahora Pedro, y creo que ha estado sentado en la esquina todo este tiempo, no ha tenido una palabra que decir. Mientras que antes Pedro habla siempre, pero ahora Pedro ha estado en silencio y ahora de repente creo que el Espíritu de Dios lo despierta. Y mira lo que dice, versículo 7. Y cuando hubo habido mucha disputa, ¿sabes lo que eso significa? Justo lo que dije, ha habido mucho argumento y han estado en eso, creo, la mayor parte del día. Así que después de haber habido mucha disputa, Pedro se levantó. Ahora, solo con esas palabras, Pedro se levantó. ¿Dónde ha estado? Está sentado. Y creo que todos los demás se habían congregado y tenido toda esta conversación bulliciosa, y Pedro ha estado sentado allí al lado, simplemente asimilándolo todo con despreocupación. Quiero decir, realmente no estaba tan interesado, pero ahora llega al punto donde dice, y Pedro se levantó y les dijo, ahora esta es la primera vez que Pedro ha hablado. Él dice, hombres y hermanos, ustedes saben cómo hace un buen tiempo. Ahora, por supuesto, se refiere al capítulo 10 de Hechos. Y esto sacude a la gente. Benditos sean, simplemente nunca han oído esto antes. Cuando Pedro dice, hace un buen tiempo, ¿saben cuánto tiempo fue? 12 años. Han pasado 12 años desde que fue a la casa de Cornelio, el gentil, y no ha tratado a otro gentil desde entonces. Y ahora se enfrenta al dilema de Pablo y Dios le recuerda, creo que esto es providencial. Este es el Dios soberano en acción. Y Dios le recuerda a Pedro, mira, ¿no recuerdas lo que sucedió hace 12 años en la casa de ese gentil Cornelio? Ahora, hay otro buen ejemplo. Así como recuerden que les dije hace un par de semanas, Dios envió a Agar de regreso
a la tienda de Abraham y Sara, incluso antes de que naciera el niño, solo para tener que pasar por lo mismo 13 años después. ¿Por qué? Para que tengamos lección del Nuevo Testamento. Ahora, lo mismo aquí, creo que sí. Dios quería que la casa de Cornelio se salvara, pero la imagen más grande era que Dios tenía que preparar a Pedro para este evento. En Hechos 15, para defender a Pablo y recordar, sí, Dios salvó a los gentiles por mi predicación hace mucho tiempo, hace 12 años. Bien, sigamos leyendo. Él dice, hombres y hermanos, ustedes saben cómo hace un tiempo Dios eligió entre nosotros, que es de los judíos, que los gentiles, la casa de Cornelio, por mi boca deberían escuchar la palabra del Evangelio y creer. Luego bajen al versículo 9, y no hace diferencia entre nosotros y ellos. Ahora, ¿no saben que eso fue algo difícil de decir para Pedro? Pedro era como cualquier otro judío, pensaba que los judíos eran los propios de Dios y que los gentiles eran solo perros, que tal vez podían comer algunas de las migajas como la mujer cananea pidió poder hacer, pero ahora Pedro tiene que admitir que no hay diferencia. Como Pablo ha estado proclamando durante muchos años que no hay diferencia entre nosotros y ellos, es decir, entre judíos y gentiles, purificando sus corazones por la fe. Y luego el versículo 10, este es el versículo que quería que vieran. ¿Recuerdan a qué estoy volviendo? Que la ley era débil, era miserable. Ahora mira lo que dice Pedro. Ahora, por lo tanto, ¿por qué tentar o probar a Dios para poner un yugo sobre el cuello de los discípulos o de estos creyentes allá en Antioquía, para poner un yugo sobre el cuello de los discípulos que ni nuestros padres, ni siquiera nosotros, y él está hablando de sí mismo, pudimos soportar? ¿De qué está hablando? La ley, ve, era un yugo, era una carga. Solo tienes que pensar en otro versículo. Vuelve a Gálatas. Si no lo has perdido, vuelve a Gálatas en el capítulo 5. Y Pablo usa las mismas palabras. Y así, esto es lo que tenemos que hacer, que te des cuenta. Porque he tenido tantas personas en mi clase, especialmente profesionales que tratan uno a uno con sus clientes o pacientes y vienen a decirme, es asombroso cuántas personas todavía piensan que de alguna manera pueden llegar al cielo cumpliendo los mandamientos, haciendo lo mejor que pueden. Y por eso es que casi, como dice Pablo, tengo que alzar mi voz para que la gente entienda, mira, la ley nunca fue dada para salvar a nadie. La ley nunca fue destinada a salvar ni siquiera al judío que estaba bajo ella. Y vamos a ver los versículos en un momento, si no en este programa, entonces ciertamente en el siguiente. Pero ahora mira lo que dice Pablo en Gálatas, recordando lo que dijo Pedro en Hechos, versículo 1 del capítulo 5, manténganse firmes, por lo tanto, en la libertad. Ahora recuerda lo que dijo Pedro, el yugo de la esclavitud. Manténganse firmes, por lo tanto, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y no se enreden de nuevo con el que yugo de esclavitud. Ahora, tan pronto como alguien dice, bueno, estoy tratando de cumplir los mandamientos, ¿dónde se están colocando? Bajo ese yugo de esclavitud, porque otra escritura dice que si vas a cumplir parte de la ley, ¿cuánto tienes que cumplir? Todo. Y si vas a cumplir toda la ley, entonces, como alguien en esta clase le dijo a un amigo suyo, y no podría haberlo dicho mejor, bueno, entonces más te vale tener un templo, más te vale tener un sacerdocio, más te vale tener un altar, y más te vale conseguir un rebaño de ovejas. Porque si vas a cumplir la ley, tienes que cumplir toda la ley, y eso significaba sacrificios, un sacerdocio y todo lo demás. Pero ves, tan pronto como la era de la gracia apareció en escena, ¿qué hizo Dios soberanamente? Que sucediera con el templo en Jerusalén. Fue destruido. Los ejércitos romanos entraron y lo derribaron piedra por piedra. ¿Por qué? Porque la era de la ley había desaparecido y la gracia había llegado. Pero mira, la gente todavía está tratando de volver a esa adoración en el templo, aunque sea una pobre imitación.
Pero cada vez que alguien dice, estoy intentando cumplir los mandamientos, intento hacer lo mejor que puedo, eso hacen. Están tratando de resucitar ese sistema legal de alguna manera y ya no existe. El templo está destruido. Ahora recuerda, volverá algún día, pero no hasta que la era de la gracia haya terminado. Claro, Israel está muy emocionado por reconstruir su templo. Tienen toda la vestimenta para el sacerdocio hecha y colgada en maniquíes. Tienen todos los utensilios que necesitarán para la adoración sacrificial. Los tienen todos listos. Tienen jóvenes entrenados para el sacerdocio. El Jerusalem Post incluso informó aquí hace unos 6 meses que ya tienen la novilla roja bastante aislada en el campo, en alguna granja en Israel, donde pueden hacer las cenizas y purificar su nuevo templo cuando lo construyan. Oh, volverá, pero la iglesia tendrá que ir primero, pero por ahora no. Estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Bueno, no tengo tiempo para volver a Génesis ahora como quería, así que sigamos con algunos versículos más sobre la ley y luego volveremos a ello en un programa futuro. Regresa conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, donde Pablo en este capítulo por primera vez hace la declaración de que no hay diferencia entre judío y gentil. Ahora, si sabes algo sobre tu Biblia, ciertamente te das cuenta de que la mentalidad del judío ha perdurado hasta el ministerio de Pablo y en cierta medida hasta nuestros días. El pensamiento de los judíos era que ellos eran los únicos que tenían acceso a Dios y poner al gentil en esa misma categoría que ellos, eso era anátema. No podían soportar la idea. Normalmente me gusta señalar un versículo en Hechos. No tomaremos tiempo. Pero sabes, Pablo estaba dirigiéndose a esa gran multitud judía allí en Jerusalén. Y recuerda, solo unos momentos antes casi lo habían matado bajo el dominio de la multitud. Pero las autoridades romanas intervinieron y lo rescataron, y luego volvió a una escalera y se dirigió a esa gran multitud de judíos en hebreo para captar su atención. Y Mo repasa todo lo que había sucedido a lo largo de la historia judía y cómo Cristo murió y así sucesivamente. Pero de todos modos llega al lugar donde cita a Jesús diciendo, sal de Jerusalén, no te escucharán en lo que a mí concierne. Y luego continúa con otra declaración o dos, y luego repite lo que Jesús dijo nuevamente. Dijo, sal, porque te enviaré lejos a los gentiles. ¿Y sabes lo que dice tu siguiente versículo en la Biblia? Ante eso, la multitud judía estalló en un alboroto, y si no hubiera sido por las autoridades romanas, habrían destrozado a Pablo, dice con esa sola palabra gentil. Ahora ese era el pensamiento del judío. Y ahora viene este pequeño judío, Pablo de Tarso, a quien ahora conocemos como Pablo, y dice, no hay diferencia. Puedes imaginar lo que eso hizo a Israel. Puedes ver ahora por qué Pedro tuvo tantos problemas con esto. Y señalaré, si no en este programa, en uno futuro, cómo Pedro en sus pequeñas epístolas, allá al final de tu Biblia, justo antes de terminar su vida aquí en esta estancia y de ir a una muerte de mártir, escribe, así como Pablo escribe en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas, la mayoría de ustedes lo saben ahora, algunas cosas difíciles de entender. Dijo eso al final de su vida. Y así puedes imaginar cómo fue al principio. Bueno, de todos modos, Romanos capítulo 3, baja al versículo 19. Romanos 3, versículo 19. Ahora sabemos que lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley. Ahora de todos los pueblos de la tierra solo había un grupo de personas que estaban literalmente bajo la ley. ¿Quién era? El judío. Eso es todo. Dios no esperaba que los gentiles cumplieran la ley. No esperaba que los gentiles tuvieran adoración en el templo. Algunos prosélitos llegaron, pero creo que incluso muchos de ellos no eran realmente creyentes verdaderos. Eran una especie de rezagados, pero fue al judío
a quien se le dio la ley. Pero mira lo que sigue a ese. 2 puntos, que la boca puede ser cerrada ahora, a quien incluye a toda la raza humana, Israel bajo la ley. Pero la ley también condenó a toda la raza humana para que toda boca sea cerrada y todo el mundo pueda ser hecho apto para el cielo. No, eso no es lo que dice. Verás, eso es lo que me gusta hacer con mis clases para saber que están leyendo. Dice que todo el mundo puede convertirse en culpable. Ahora eso no te está enviando al cielo, eso te está enviando en la otra dirección. Y así, este es el único propósito de la ley: condenar a la humanidad, mostrarle al hombre que era un pecador, que no era apto para el cielo de Dios. Es un transgresor de la ley. Entonces, versículo 20, por lo tanto, dado que la ley fue dada para no hacer nada más que condenar, no tenía nada en ella para salvar. Versículo 20, por lo tanto, por las obras de la ley, ¿cuánto? Ninguna carne será justificada ante él, porque por la ley hay salvación, no el conocimiento del pecado. Ahora, en ese inglés sencillo, ¿por qué la gente no puede ver esto? Eso es todo lo que la ley podía hacer: condenar. Y todo lo que podía hacer era mostrarle a un hombre que estaba muy por debajo de lo que Dios exige en justicia. Y luego, versículo 21, para cerrar nuestra media hora. Pero, y lo que siempre les digo que hace esa pequeña palabra de 3 letras, el lado opuesto. Oh, sí, la ley condena y la ley simplemente prueba que todos son pecadores, no aptos para el cielo de Dios. Pero ahora la justicia de Dios, ¿cuál es la siguiente palabra? Sin la ley. Verás, a las personas mayores no les gusta escuchar eso, pero eso es lo que dice el libro. Estaba conduciendo esta mañana en preparación para esta programación. No pude evitar pensar en cuántas personas hay que, de alguna manera, dicen: bueno, estoy haciendo lo que enseña mi iglesia, estoy haciendo lo que me enseñaron mis padres y mis abuelos. Y estaba pensando para mí mismo: Iris probablemente sabe por qué estoy en silencio. La mayor parte del tiempo estoy pasando todos estos pensamientos por mi mente. ¿Y cuántas personas van a presentarse ante Cristo, el juez justo, algún día? Y van a decir: pero Señor, no hice lo que enseñó mi denominación, no hice lo que dijo fulano. Pero ¿sabes lo que dice el libro? Cada persona será juzgada de acuerdo al Evangelio de Pablo. Y nunca lo olvides, no seremos juzgados en base a, bueno, fui obediente a lo que me habían enseñado, hice lo mejor que pude. Vamos a ser juzgados por lo que hicimos con el Evangelio. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felding. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbanos a Les Felding Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. O llame al 1-800-369-7856. Recuerde, todos los programas están disponibles en forma impresa, casete de audio y cinta de video. Asegúrese de sintonizar la próxima vez A Través de la Biblia con Les Felding.